Muy buenas, estás viendo PC Master, continuamos con el curso de SQL. En este capítulo vamos a ver las categorías que tiene el lenguaje SQL, las cuales diferencian muy bien los tipos de operaciones que se realizan en cada una de ellas. Por un lado tenemos DML, que son los comandos que se usan para insertar, modificar y eliminar los datos en la base de datos. Después tenemos DQL, esta es la categoría con la que vamos a empezar a escribir comandos SQL. Estos se utilizan para consultar los datos sobre la base de datos. En este tipo de instrucciones no modificaremos nada de la base de datos, sencillamente consultaremos y filtraremos datos. Después tenemos DDL, que son los comandos que se usan para crear, modificar y eliminar la estructura de los objetos de la base de datos, como tablas, índices, funciones, vistas, procedimientos almacenados y disparadores. Son cosas que ahora mismo no te dirán mucho, pero bueno, que tengas presente que esta es una hoja de ruta para gran parte del curso, donde vamos a ir profundizando en cada parte. Pues eso, el camino que empezaremos será por DQL y después pasaremos por DML, y así con el resto de categorías. También tenemos DCL, que son los comandos que se usan para otorgar o revocar privilegios de acceso a la base de datos a los usuarios, y TCL, que son los comandos que se usan para gestionar las transacciones en la base de datos. Es importante decir que las categorías oficiales del lenguaje SQL son DML, DDL, TCL y DCL. DQL en realidad es una categoría que utilizan algunas personas. Se ha extendido bastante el uso de esta categoría, pero en realidad DQL pertenece a DML. DML, como puedes ver, son comandos que sirven para añadir datos, para modificarlos o eliminarlos. Y DQL es para consultar. Pues en la categoría oficial de DML, estas consultas también se meten en la parte de manipulación de datos. Pero realmente, como no modificamos nada en la base de datos, con la categoría DQL, pues se puede hacer perfectamente una categoría aparte. Y este es el motivo de tener esta categoría extra que no es oficial. Tampoco te machaques mucho con las categorías, ya que lo verdaderamente importante es que sepas utilizar el lenguaje. Esto es como un mapa de lo que vamos a hacer en el curso. Así podrás ir viendo por qué secciones vamos. Hay ciertas cosas de diferentes implementaciones SQL que podríamos añadir, que podríamos cambiar y demás. De momento utilizaremos esta hoja de ruta general, con los comandos que te indique. Después, si tenemos que ir añadiendo cosas, las añadiremos. Pero esto dependerá de los tipos de implementaciones de SQL. En DML en principio tenemos Insert, Update y Delete, y en algunos casos, si no se utiliza, como te he dicho, la categoría DQL, tendríamos aquí Select también. Insert. Este comando se utiliza para insertar datos en una tabla, es decir, cuando queremos insertar un registro, utilizaremos esta acción en la base de datos. Después tenemos Update, que se utiliza para actualizar datos existentes dentro de una tabla. Que tenemos un registro o varios de ellos, pues lo podremos actualizar con esta acción. Después, para eliminar datos, tenemos el comando Delete. Bueno, pasamos a la categoría DQL, que se utiliza para recuperar datos en la base de datos. Recuperar datos de todo tipo, es decir, hacer categorías, devolver todos los usuarios que se llamen Pepe, mostrar solo las personas que tienen entre 18 y 50 años y muchísimos otros tipos de consultas. Básicamente es una manera de obtener datos, filtrarlos y ordenarlos. Lo haremos todo esto en los siguientes capítulos. Después tenemos DDL, que tiene bastantes cosas. Empecemos por Create. Con este comando se puede crear la base de datos o los objetos que la componen. Por ejemplo, tablas también. Después utilizaremos Drop para borrar objetos de las bases de datos, e incluso las propias bases de datos enteras. Alter se utiliza para modificar la estructura de la base de datos. Por ejemplo, cambiar algún campo o añadirlo en una tabla que ya está creada. Después tenemos Truncate, que se utiliza para eliminar todos los registros de una tabla, es decir, dejarla limpia y vacía de registros. Luego tenemos Rename, que se utiliza para cambiar el nombre de un objeto existente en la base de datos. En DCL tendríamos dos grandes comandos, que sería Grant y Revoke. Grant se utiliza para otorgar a los usuarios privilegios de acceso a la base de datos. Revoke para retirarlos. Y finalmente tenemos la categoría TCL.
con begin, que abre una transacción, commit la confirma, rollback nos permite revertir una transacción en caso de que ocurra un error, savePoint establece un punto de guardado dentro de una propia transacción y setTransaction especifica características para la transacción. Vale, estas cosas evidentemente no te pueden decir nada si no sabías nada de SQL o incluso de bases de datos. Pero espero con esto haberte dado una visión general, muy por encima, de lo que es el lenguaje SQL y de los caminos que vamos a ir tomando. Nada más que añadir a este capítulo, empezamos ya en el siguiente a completar esta hoja de ruta. Si os quedan dudas, ya sabéis, dejadme comentarios. Nos veremos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!